Hoy haremos una receta con sabores tropicales. Una tarta de piña fácil, deliciosa y sin azúcares añadidos. Los indígenas ya la habían domesticado mucho antes de la llegada de los europeos y la llamaban ananá. Bienvenidos a The Food Explainer, yo soy Miguel. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a suscribirte y darle clic a la campanita de notificación para que siempre hagas parte de esta aventura basada en plantas. Esta receta estará dividida en dos, la masa para tarta y el relleno. Comenzaremos por el relleno. Para este necesitamos 180 gramos de piña fresca, 60 gramos de leche de coco, 11 gramos de almidón, en este caso estoy utilizando almidón de papa, la ralladura de medio limón, más unas gotas de su jugo. Ponemos la piña en la licuadora junto a la leche de coco y el almidón. La piel del limón y el jugo lo agregaremos más tarde. Obtendremos un puré líquido, ya que la piña contiene aproximadamente un 85% de agua. Llevamos a una olla. Cocinamos a fuego medio bajo, revolviendo constantemente. La piña es una fruta no climatera originaria de Sudamérica. Una fruta no climatera es aquella que no puede madurar después de ser cosechada, por lo cual sus niveles de azúcar no van a elevarse con el tiempo. Una vez haya tomado consistencia y logremos que llegue a ebullición, sacamos del fuego. Continuamos con la masa para tarta. Para esta necesitamos 113 gramos de avena molida, 37 gramos de marañones molidos, 15 gramos de linaza, 45 gramos de agua, 60 gramos de banano, 26 gramos de aceite de coco, 3 gramos de extracto de vainilla y 3 gramos de aceite de coco. En thefoodexplainer.co podrás encontrar todos mis artículos y recetas, con tips para su elaboración, posibles sustituciones y cantidades en gramos y tazas. Comenzamos precalentando el horno a 170 grados arriba y abajo. Molemos la linaza si tienes las semillas enteras. Si tienes la linaza molida, recuerda guardarla en la nevera, ya que debido a la gran cantidad de ácidos grasos que contiene, tiende a dañarse fácilmente. Mezclamos con el agua para crear un gel que sirva de reemplazo para el huevo. Agregamos el banano en un bowl y con ayuda de un tenedor hacemos un puré. El banano aportará un poco de dulzor en la masa sin tener que agregar azúcares. Mezclamos la linaza con el banano y el extracto de vainilla. Añadimos la avena, los anacardos o marañones y el aceite de coco en el mismo bowl. Mezclamos con una espátula hasta que todo esté bien incorporado. En este caso, el gluten no es un problema, ya que no estamos utilizando ingredientes que lo puedan desarrollar. Esta es la consistencia que debes lograr. Partimos la masa dejando aproximadamente un cuarto en el bowl. Esparcimos un poco de avena molida en un tapete de silicona o una superficie limpia. Con un rodillo extendemos la masa y al cambiar de dirección, siempre recuerda revisar que no se esté pegando. Cuando tengas una masa lo más pareja posible y de tamaño suficiente para cubrir el molde, enróllala en el rodillo. Esparce un poco de harina de avena en la superficie para que no se pegue. Ponla encima del molde y con tus dedos comienza a ajustarla a todas las paredes. Pasa el rodillo para eliminar el exceso de masa. Con un trocito de masa impregnado de harina de avena, trata de llevar la masa a los ángulos del molde. Agrega el relleno, la ralladura y unas gotas de jugo de limón. Mezcla nuevamente hasta que todo esté bien incorporado. Si quieres darle un poco más de textura al relleno, incorpora al fondo de la tarta 82 gramos de piña cocida en la sartén. Vierte encima la crema que hicimos. Con una espátula, cuchillo o cuchara, lleva la mezcla a todas las superficies. Impregna los bordes con un poco de gel de linaza, que ayudará a pegar la masa. Corta tiras y decora a gusto.
Otra opción es cortar pequeñas figuras y decorar el borde. La piña contiene una enzima llamada bromelina, que parte las proteínas en fracciones más pequeñas, ayudando así a la digestión. Como les conté en la tarta de manzana, les dejo el enlace aquí, el calor inactiva de forma permanente las enzimas, por lo cual en este caso no nos beneficiaremos de ellas. Pincela el exterior con los 3 gramos de aceite de coco y lleva al horno previamente precalentado. La primera media hora a 170 grados centígrados o 338 grados Fahrenheit y la segunda media hora a 150 grados centígrados o 302 grados Fahrenheit. Este es el resultado de nuestra tarta de piña sin azúcar añadida. El exterior es muy crocante debido a que pincelamos con el aceite de coco. Te recomiendo la dejes enfriar completamente para que el almidón pueda tomar nuevamente consistencia. Si la partimos en caliente, tendremos un relleno un tanto líquido. Esta tarta está increíble. El exterior crocante contrasta perfectamente con un relleno suave y con un dulce perfecto. Espero hagas esta receta y la disfrutes tanto como yo. En la cajita de descripción te dejo un enlace a thefoodexplainer.co para que conozcas con exactitud los ingredientes y puedas replicar esta receta. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tu familia y tus amigos. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo video de The Food Explainer.